Es un gusto poder saludarle y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es lunes 18 de diciembre y paso a seguir entonces con la serie que me ha llevado a través de muchos videos. Si usted puede revisarlos también, están todos en la plataforma de YouTube, donde he ido de alguna forma tratando de responder a las diferentes preguntas, solamente las preguntas que Salomón se hace en el libro de Eclesiastés. Y hoy día paso entonces a la próxima pregunta, que de alguna forma también sigue relacionada con las anteriores, por el tema que lo ha tenido ocupado a Salomón y que tiene que ver con la sabiduría. En el capítulo 8, en el versículo 1, les leo: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Cuando uno lee lo que acabamos, o cuando uno inspecciona un poco lo que acabamos de leer, uno se encuentra con que Salomón está alabando a la sabiduría. Voy a tomar mis apuntes para tenerlo más cerquita. Es un elogio a la sabiduría, o podríamos decirlo de otra manera, las bondades de la sabiduría. Casi suena como una sana envidia cuando él dice: ¿quién como el sabio? Dice Salomón. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Junto con el elogio es como, yo insisto, pareciera como una sana envidia. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como aquel que conoce la declaración de las cosas? ¿En qué estará pensando Salomón cuando elogia la sabiduría? Y uno tiene que observar la realidad para concluir que en lo que Salomón está elogiando en este momento, o ya reconociendo como una gran virtud, tiene que ver con los resultados de la sabiduría, o lo que podríamos llamar el rédito, el rendimiento, el provecho de la sabiduría. ¿Para qué sirve? Y está en la segunda parte de la pregunta, dice: ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La declaración tiene que ver con la explicación, con la exposición. ¿Quién como el que conoce la explicación de las cosas? Y lo hemos dicho y no estamos agregando nada nuevo cuando observamos que para llegar a ser sabio se requiere aplicar tiempo, aplicar disciplina, aplicar estudio, consagrarse a la tarea de conocer las cosas para llegar a ser sabio. En un sentido, y en términos contrarios, uno podría decir: para hacer estupideces no necesitamos aprender. Eso viene con uno. Y en el libro de Proverbios aparecen muchas referencias a la sabiduría, y una de las cosas que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Por ejemplo, está refiriéndose a dónde uno la encuentra, la necedad en
en volúmenes muy grandes y tiene que ver con los jóvenes, desgraciadamente. Y todos hemos pasado, o aquellos que están en esa etapa, tienen que luchar, si es que desean alcanzar la sabiduría, conocer la declaración de las cosas. Yo veo acá cuando Salomón está pensando en el rédito, en el rendimiento, en el provecho de la sabiduría, usted lo puede ver que tiene una conexión muy directa con la excelencia, con las cosas bien hechas, con el rendimiento, si hablamos de eso. Y se acerca, aunque no lo tenga quien se dedica a la sabiduría, pero es el camino para que las cosas salgan bien, y voy a usar una palabra con mucho cuidado, camino a la perfección. Y uno lo puede ver en distintas áreas de la vida, donde vemos el ejercicio de quienes han alcanzado la sabiduría, cómo se han aplicado y han desarrollado cosas. Y hoy día mismo hay mucha gente que está consagrada completamente a conocer lo que yo llamo cómo funcionan las cosas. Porque creo, y en eso quiero terminar este video, quiero abocarme a que la sabiduría tiene que ver, como lo dije en el video anterior, como en aquel que descubre cómo funcionan las cosas. Cómo. Los cómo. Y, por ejemplo, uno puede centrarse para tratar de averiguar cómo funciona la vida, por ejemplo. Cómo funciona la vida. Y ahí puede extenderse cómo funciona la economía, por ejemplo. Y así, los cómo, en lo que usted quiera pensar. Y en eso del cómo ha llevado a que la gente, a los que se han abocado, creen cosas. Si usted ha estado o ha conocido, por ejemplo, una máquina de cerca, usted puede llegar a reflexionar, ¿cómo llegaron a que esto funcione así? Y usted puede estar en cosas pequeñas, o puede observar cosas pequeñas, o puede observar cosas inmensas. Una vez estuve en una fábrica que produce el material, que son unas piedras como maicillo, en mi país le decían maicillo, pero son pequeñas piedras en distintos tamaños, que se usa para el desarrollo de las carreteras, por ejemplo, para el camino, para el cemento de las carreteras. Y quien nos recibió nos hizo un tour por la máquina que producía eso. Íbamos subiendo escalones porque estaba desarrollada hacia arriba. Y con quien yo fui, yo le dije, Dios, nuestro Dios es grande, pero el hombre también es un poquitito grande, le dije. Porque yo podía observar cada parte de esa inmensa construcción y tenía que preguntarme cómo llegaron a entender que esto iba a funcionar así. Conocen el cómo. La sabiduría tiene que ver con el cómo. Acá yo puedo ver, por ejemplo, distintas disciplinas deportivas. Lo que yo observo es que es gente que ha desarrollado los cómo. Y por ejemplo tienen en sus equipos, esta gente de élite del deporte, tienen en sus equipos gente multidisciplinaria. Aquí es normal encontrar
a los doctores en las ciencias del deporte, así se llama el grado, que forman parte de los equipos de los atletas de alto rendimiento. Porque yo insisto, ellos han descubierto los cómo. Entonces, la sabiduría con el rendimiento, o si usted quiere, con, entre comillas, la perfección, va de la mano con entender el cómo. Por eso yo veo que Salomón acá, lo que él está elogiando es eso. ¿Quién como el sabio? O sea, ¿quién como aquel que descubrió el cómo? El cómo. Cómo funcionan las cosas. Cómo desarrollarlas. Y es un tema muy recurrente, y yo personalmente reflexiono y conversamos con distintas personas acá, cómo desarrollar un país. ¿Cómo? ¿Cuáles son los eslabones? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo se desarrolla, insisto, un país? Y creo que la mayoría no lo saben. De aquellos que están al frente no lo saben. Porque una de las cosas que yo veo siempre fuera del análisis, en este cómo, es cómo funciona la naturaleza humana. Cómo es la naturaleza humana. Y eso está fuera del análisis. Y porque está fuera del análisis, no logran saber. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Y solamente quiero decir una sola cosa. ¿Y cuál es el tremendo error cuando dicen de que todos somos iguales? Y ese es un error porque no hay ni siquiera dos gemelos iguales. Y usted puede ver las historias de dos gemelos y va a ver usted que hay cuestiones completamente distintas. Ninguno es igual a otro. Entonces ese es un elemento básico para desarrollar algo, entender cómo es la naturaleza humana y en qué consiste la originalidad de cada uno de nosotros. Lo otro, en cómo funciona la naturaleza humana, no observan, no consideran la maldad, no consideran el pecado. Y como no lo consideran, entonces no saben cómo desarrollar un país, cuáles son los pilares, cuáles son las bases. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como sabe? ¿Y quién como aquel que sabe la declaración de las cosas? Aquel que llegó a la explicación, aquel que llegó a exponer, el que sabe la explicación de las cosas. Descubrió los cómo, insisto, cómo. Y usted va a escuchar muchas alocuciones. Y si no le están diciendo cómo, una cosa usted puede estar segura. Una, o lo están engañando, o número dos, quien está hablando no tiene idea de lo que está diciendo. No saben el cómo. ¿Cómo? Ahora, dentro de lo que yo he hablado, que la sabiduría tiene que ver, o está directamente desarrollada con el desarrollo, directamente relacionada, perdón, con el desarrollo, la optimización, el rendimiento, la investigación, y ponga usted todo lo que quiera. Esos son los elementos que uno encuentra, una como resultados y lo otro como elementos para alcanzar la sabiduría. Por ejemplo, el tema de la investigación. Hay empresas acá, empresas, que el presupuesto de investigación supera el presupuesto de muchos países en investigación. Quieren saber cómo. Quieren saber cómo. Y termino diciendo que desgraciadamente, dentro de esto lo que llamamos los cómo,
tenemos que reconocer en relación a la naturaleza humana que esos cómo tienen que ver con lo bueno y lo malo. Porque hay quienes se han aplicado y se aplican y están investigando en los cómo para producir resultados de beneficio para la humanidad entera. Hablamos en términos, por ejemplo, del combate a las enfermedades que hasta ahora resultan una frontera para la ciencia. Pero están día tras día investigando para vencer eso. Y el desarrollo en otras cosas. Hablamos de los cómo. Usted lo puede observar si quiere, pero también está para lo malo. Hoy día hay muchos que están abocados en los cómo y diseñar armas de destrucción masiva, por ejemplo, que creo que finalmente son los que nos van a llevar al despeñadero a todo. La naturaleza humana, otra vez. Hace unos días atrás leía parte de un reportaje de una observadora que fue publicado en un diario digital de España, donde decía que la inteligencia artificial no le asusta. Lo que le asusta es que esa herramienta caiga en la naturaleza humana, sea manejada por la naturaleza humana, por el hombre, que caiga en las manos humanas. Y ahí otra vez se dan cuenta ustedes de algo tan básico que no se considera, no se reflexiona. Hagan lo que hagan, la naturaleza humana en su faceta destructiva, autodestructiva, ustedes lo que ustedes quieran, si se hace de esa herramienta, va a usarla en correspondencia a sus propias inclinaciones de una naturaleza caída, pecaminosa. Y aún estos cómo, insisto, que ahí no veo cómo uno puede elogiar, pero bueno, ahí está también. El sabio para la maldad, el sabio para destruir, el sabio para crear armas de destrucción masiva, para aniquilar, para matar a multitudes enteras, como ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. Y aunque creyeron o dijeron que nunca más iba a pasar algo similar, hoy día el desarrollo de las armas de destrucción masiva pueden producir eso y multiplicado o elevado a varios dígitos de exponente. ¿Con qué me quedo? Simplemente, si me siento desafiado a avanzar, a profundizar en sabiduría, quiero ocupar el tiempo, las facultades, lo que la gracia de Dios nos dé para bendecir a otros, para poder transmitir verdades trascendentales que sirvan para otros. Hablar de los cómo funciona todo en relación a lo que la palabra de Dios nos tiene revelado. Cómo funciona nuestra naturaleza, cómo es el hombre, pero también, sobre todo, cómo es nuestro Dios. Llegar a conocerlo. Si puedo usar esta palabra, cómo funciona nuestro Dios. No como nosotros nos imaginamos o creemos, sino como la Biblia lo revela. No pretendo agotar, ustedes saben, los temas. Aquí está abajo para que ustedes dejen su comentario. Está mi correo electrónico, algunos datos personales que si usted tiene el interés de alguna forma hurgar, puede hacerlo. Puede escribirme, si desea también ahí está el correo electrónico, como les dije. Les agradezco por su tiempo y les espero para una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día.